¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a un programa más de Filosofando, ¿verdad? En el día de hoy, en este programa número 10, vamos a hablar de lo que viene siendo el filósofo de Heráclito. Vamos a hablar de su filosofía, y pues los invitamos a que se queden con nosotros, que compartan ahí en sus redes sociales este programa de Filosofando, que va a estar muy bueno. Además de que tenemos también a un invitado, ¿verdad? Como en todos los demás programas, a un invitado de lujo, para lo cual pues vamos a presentarlo. En el programa de hoy nos acompaña el maestro Fernando Díez Marina Trujillo. Dentro de su formación académica, tenemos que cuenta con la licenciatura en Filosofía por el Ateneo Educativo de Formación Integral. Además, tiene estudios en el Pontificio Instituto Oriental de la ciudad de Roma. También cuenta con la maestría en Estudios Sociales y Culturales por la Universidad de Guanajuato. Además, ha participado en cursos y diplomados como Filosofía Política, Prácticas Filosóficas, Filosofía para Niños y Jóvenes, Economía, Manejo de Grupos e Historia de Roma Antigua. Además, también tiene participaciones en coloquios nacionales e internacionales, como el Coloquio Internacional de Teoría y Filosofía Feminista con la ponencia Filosofía del Cuerpo y Masculinidades, y el Coloquio de Investigación con el tema El Cuerpo como Resistencia. Así que démosle la más cordial bienvenida al programa del día de hoy al maestro Fernando Díez Marina Trujillo. Bueno, pues bienvenido, mi estimado Fer, a tu programa Filosofando. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Jorge, y pues a toda tu audiencia que nos acompaña. Bueno, pues el tema de hoy, ¿verdad?, que vamos a abordar es sobre Heráclito, pues uno de los, ya no se le considera como miembro de la escuela milesia, sin embargo, sí se le llega a considerar como un filósofo de la naturaleza, puesto que su Arjé de la Physis lo refiere pues a este elemento material que es el fuego. Y bueno, antes de entrar en sí a nuestros temas, que vamos a abordar en este programa, bueno, pues vamos a decir lo siguiente de Heráclito. Bueno, que es un pensador jonio, que lo ubicamos en el 576 al 480 antes de Cristo. Pertenece a la familia o esta descendencia aristócrata. Es originario de Éfeso y se dice que también pues era un tipo pues algo extraño, ¿verdad? Inclusive se le apodaba el enigmático. Ya vamos a ver en su forma de escritura que prácticamente se le considera como apotegmas, inclusive que van a dejar pues esta libre interpretación, ¿verdad?, de su pensamiento. Sí, efectivamente, uno de los tantos apodos, ¿no? Porque también se le conocía en su tiempo como el Oscuro, vinculado a esta forma tan extraña de escribir, que, pues bueno, hablaremos ahorita un poquito de las características psicológicas y de las particularidades que va a tener este personaje, vinculados pues a una situación medio profética, por así decirlo, porque vincula mucho su pensamiento a expresiones de carácter órfica, ¿no?, vinculados a la religión griega. Exactamente, y que también podemos decir que dentro de su corriente filosófica, vamos a abordar más adelantito esto sobre el principio constitutivo del universo, retomando en este aspecto de esta religión griega, creo que también recae un poquito dentro de su cosmología, al considerar el fuego como el principio constitutivo en este aspecto divino, ¿no? También allí se puede considerar esto. Sí, bueno, mira, en general Heráclito forma parte de este grupo de pensadores que ubicamos como presocráticos.
te soy sincero, me parece poquito injusto en general el La apelativo. clasificación. Sí, porque lo único que nos indica en términos generales es que están atrás de Sócrates, ¿no? Exacto. Cuando tenemos ahí un grupo aproximadamente de 95, 100 pensadores con características y tendencias muy interesantes a tratar de entender el universo, a comprender cómo funciona. En el caso de Heráclito, lo podemos clasificar y tratar de identificar, al igual que el resto de los pensadores presocráticos, que tratan de buscar una especie de elemento que funciona como fundamento, principio, fin, base de todas las cosas. En el caso de los pensadores anteriores que has comentado aquí en el programa, de Tales de Mileto con el agua, Anaxímenes, etcétera, en el caso de Heráclito identificamos efectivamente el fuego, pero no es el fuego como un elemento configurado tal cual es. Cuando Heráclito hace referencia al arjé o al principio como el fuego, piensa más bien en una especie de metáfora que, como hablaremos poquito más adelante, para Heráclito algo fundamental para poder comprender el universo está vinculado con el cambio. Y cuando en estos procesos de observación Heráclito ve el fuego en un constante cambio, en un proceso de creación y destrucción, alcanza a lograr Heráclito identificar que es una especie de dinámica propia interna de la naturaleza. Exacto, así en este efecto, ¿verdad? Mensurado que genera este movimiento del fuego, pues en esa transformación del ser, aunque no lo va a determinar de alguna manera Heráclito, como ya Parménides y demás filósofos que sí determinan el no ser y el ser. Creo que algo que le está apostando también Heráclito para juzgar este principio, este arjé de la fisis, es que se da cuenta que hay un movimiento, ¿verdad? En dentro de los seres, ya como entes individuales, ¿no? También podemos como que rescatar un poquito de esto, ¿no? Dentro de su postura. Sí, Heráclito entiende a través de un proceso de reflexión que la naturaleza tiene un proceso de movimiento constante, pero no a través de la mera observación, sino a través de la reflexión, porque si nosotros observamos, las cosas se mantienen más o menos intactas en un proceso natural. Entonces, en su momento, Heráclito logra entender que la realidad permanece inmutable, pero es una especie de ilusión. En el fondo, la realidad está cambiando constantemente. Lo que va a representar también uno de los elementos fundamentales cuando trate de explicar cómo se está dando este proceso y que como argumentabas hace poquito, a comparación de Parménides, que parte de dos elementos que son completamente opuestos, contradictorios y que se excluyen mutuamente, para Heráclito no. Heráclito, la realidad está conformada por elementos que son opuestos, pero no precisamente distantes y excluyentes. Exactamente, y que prácticamente aquí ya se nos está hablando que el ser está en un hacerse constante, ¿no? Por eso dentro de la filosofía de Heráclito pues vamos a encontrar como que este elemento sustancial del movimiento en que se le llama pues el devenir, esta transformación constante que va teniendo prácticamente el ser de la naturaleza, ¿verdad? Y bueno, amigos, pues los invitamos a que se queden con nosotros en su programa Filosofando, que nos ayuden allí a compartirlo en las redes sociales, ¿verdad? Allí en sus redes sociales, que interactúen también con nosotros. Si tienen alguna preguntita, nosotros al final se las respondemos al terminar el programa. Bueno, vamos a una pausa, enseguida regresamos. No le cambie, quédese con nosotros. Vive la pasión del fútbol. Sigue a los Toros de Celaya. Toros en la cancha. Martes 7 p.m. Produce tu contenido audiovisual con nosotros. Transmisión en streaming, logotipos y anuncios.
Formato de televisión, con creatividad e innovación. Aquí, en Canal Foro CX. La cosmología de Heráclito. Bueno, pues ya estamos de regreso, estimados amigos, aquí a su programa Filosofando. Les seguimos invitando a que se queden con nosotros. Y bueno, en este primer temita, que es de la cosmología, pues vamos a hablar precisamente de este principio constitutivo que considera Heráclito y que podemos decir que es el fuego, ¿verdad? Sí, lo podemos entender de dos formas, ¿no? Habíamos comentado que de alguna forma Heráclito considera el fuego, pero más bien como un elemento metafórico, como una especie de figura que nos ayuda a comprender un poquito cómo está funcionando la realidad. Sin embargo, para poder entender a grandes rasgos el pensamiento de Heráclito, tendríamos que sostenernos en un conjunto de pilares, ¿no? Que nos ayudan a comprenderlo en términos generales. Serían esencialmente la idea del fuego como logos, del fuego como arjé, el logos que también logos que va a funcionar también como una especie de arjé, de fuerza ordenadora. Sí. Y esto que comentábamos anteriormente, una lucha de opuestos que, a pesar de que son opuestos, se necesitan mutuamente para poder construir una especie de armonía. Exactamente, que esta armonía pues va a ser esta figura del nuevo ser, ¿verdad? Naciente. Dentro de esta metáfora, de este fuego metafórico, pues vemos que este fuego, ya materializándolo un poco, vemos que es el elemento que logra transformar el ser, ¿verdad? Se me viene a la mente pues este ejemplo práctico. Vemos que una hoja de papel se está quemando, inmediatamente pues le da esta modificación de su ser, y esa hoja de papel pues se convierte en ceniza, ¿verdad? Entonces allí prácticamente con esto, al ver al lenguaje como metafórico, al fuego dentro de esta metáfora, pues se va dando en este cambio del ser, ¿no? En este cambio constante que siempre se está haciendo, pero que se está preparando para sufrir una nueva modificación, ¿no? Exactamente, y bueno, en este ejemplo que llegas a poner, es bastante bueno porque nos permite integrar estos dos elementos, no tanto el fuego como este eje transformador de la realidad, como una metáfora que nos permite estar analizando el constante cambio que tiene la realidad en sí misma, y por otro lado, este ejercicio creador-destructor que puede llegar a tener el Exacto. fuego, que son elementos contrarios que se terminan integrando y se necesitan uno al otro. Y es algo fundamental en estos filósofos que se les considera como presocráticos, ¿verdad? Ya entendido por lo que ya nos habías comentado, que los ubicamos antes de Sócrates, que siempre está marcado en ellos esta lucha de contrarios, ¿no? Esta lucha de contrarios, más adelante vamos a ver también por el número, pero antes de Heráclito ya tenemos Anaxímenes, que ya de alguna manera deja ver entre líneas precisamente esta lucha de contrarios por medio de la rarefacción, por medio de la condensación, y creo yo que Heráclito sigue obviamente a su manera de ver, a su manera de pensar, prácticamente como que esta línea en este sentido de esta lucha de contrarios dentro de la cosmología, pero volvemos a insistir, para la formación del ente, ¿no? La formación del ser. Así es. Entonces podemos decir, ¿verdad?, que con Heráclito dentro de esta modificación creo que también va implantado o capta ya él lo que es el movimiento, ¿no? En este devenir que vamos a tocar un poquito más adelante. Pero ¿qué más podemos decir de esta cosmología de Heráclito? Bueno, en términos generales, en Heráclito podemos encontrar un momento ya culmen del pensamiento, ¿no? Como lográbamos identificar, Heráclito no suele ser muy claro a la hora de hablar. Considera Heráclito que la filosofía no debe de abandonar de manera definitiva la sabiduría religiosa.
Entonces, muchos de estos elementos que estamos comentando suelen ser bastante discutidos por lo poco claro que resulta ser Heráclito a la hora de expresarse. Ya habíamos comentado en algún momento, ¿no? Recibe él el apodo de Heráclito el Oscuro, Sí. que también era completamente pesimista. Se llega a ganar también el apodo de el hombre sin sonrisa, porque de alguna forma siempre se le consideraba como un hombre sumamente negativo, como desencantado de la realidad. De alguna forma esto se logra concretar parte de su pensamiento en el momento en que considera él estos procesos de transformación constante que, llevados a su radicalidad, implicarían una imposibilidad completa de encontrar la realidad y la verdad en sí misma. Cuando de alguna forma, vamos a hablar también un poquito más adelante, vamos a tener que estar regresando a algunas ideas de Heráclito, cuando considera esta famosa frase del río, ¿no? Nos va a dar a entender Heráclito la imposibilidad de poder tener una comprensión completa de la realidad. Habla incluso en uno de sus fragmentos que la realidad se goza en esconderse, ¿no? Exacto. La naturaleza se esconde. Y por eso, en este sentido, ahorita se me viene a la mente que también se va a considerar como una persona privilegiada en este aspecto de que él es el único que se le revela precisamente la verdad. En este revelar la verdad, hasta, si no mal recuerdo, pone una hora, ¿no? Que es en el momento donde se aparece el primer rayo de sol y va desapareciendo la noche, va desapareciendo la oscuridad. En este sentido de ver cómo el fuego, en esta metáfora, que el fuego aquí vendría siendo en esta interpretación, desafortunadamente por los apotegmas en los cuales escribe Heráclito, pues nos deja a la libre interpretación, ¿verdad? Así Podríamos es. decirlo, que este fuego, que es el sol, es el que revela la verdad del ser, ¿no? Que en la oscuridad, pues prácticamente el hombre pues no ve nada, ¿no? Un ejemplo así como que más práctico, cuando estamos en nuestros hogares en la noche, que vamos por un vaso de agua, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos prendiendo las luces para fijarnos precisamente por dónde vamos. Pero a pesar de que ya conocemos el lugar, ¿verdad? Nuestra casa y demás, pero la luz, el fuego, pues es lo que nos va revelando esta verdad. Sí, de hecho, Heráclito menciona muchas de las metáforas vinculadas con estos ejercicios. La idea del rayo para Heráclito suele ser bastante interesante porque es este elemento que permite convivir la oscuridad con la luz, que como Exacto. habíamos comentado y vamos a estar regresando un poquito en esta idea, para Heráclito resulta fundamental que tengan que estar conviviendo de una manera armoniosa estos dos elementos, ¿no? Que es donde él integra este famoso concepto de logos como una inteligencia ordenadora que va a poner un orden, y que aunque la realidad esté siempre combatiendo con dos elementos contrarios, día, noche, luz, oscuridad, Ajá. hay una fuerza ordenadora que va a mantener un orden. Exactamente, que prácticamente ese logos, como ya bien lo haces referencia, pues va a ser el pensamiento, ¿no? El que va a ayudar a discernir entre lo verdadero y lo falso, que va a ser el tema de cajón prácticamente en toda la filosofía griega, el tratar de descubrir cuál es la verdad, puesto que hay que recordar, ya en programas pasados habíamos mencionado, el problema va a ser quién tiene la verdad por este contexto geográfico en el cual se encuentra la Grecia, donde cada ciudad, cada polis, pues tenía sus propias creencias religiosas, sus propios ritos, su propia cosmología inclusive, y yo creo que aquí la guerra va a ser entre estos filósofos, por eso yo creo que se van a andar, como decimos coloquialmente, tirando unos con otros en este aspecto del descubrir quién tiene la verdad, ¿no? Claro, y que lo vemos de manera muy, muy evidente en los escritos de Heráclito, que como habíamos mencionado en un principio, era un tipo sumamente complicado, pesimista, soberbio, ermitaño, porque no le gustaba convivir con la gente. Y pues bueno, en muchos de los textos él afirma, bueno, básicamente
yo soy el que posee la verdad y no me interesa convivir con el resto de la prole que no tiene la facultad de discernir la verdad, ¿no? Sí, inclusive que hasta se va a considerar como un ser inmortal, porque precisamente regresamos a este aspecto, él es al único que se le revela esta verdad por esta capacidad ordenadora que tiene de entender, ahora sí que él solamente se entendía él solo, podríamos decirlo, ¿verdad? De entender su propio pensamiento, su propia postura acerca de lo que constituye el universo. Así es. Sí, sí, sí. Bueno, estimados amigos, pues vamos a una pausa. Enseguida regresamos con nuestro segundo temita. Comparta, por favor, allí en sus redes sociales este programa de Filosofando. No le cambie, quédese que todavía nos falta otros 2 temitas por abordar. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. ¡Hola! ¿Cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buena Canal Foro CX marca la diferencia. Vidas peluditas. Historias de rescate, protección y adopción. Sábados a las 6 p.m. Canal Foro CX marca la diferencia. La antropología de Heráclito. Bueno, amigos, pues ya estamos de regreso con este segundo temita, también muy interesante, puesto que este es una interrogante que los filósofos griegos van a tratar de estar descubriendo este aspecto del desarrollo antropológico del hombre, tratando de encontrar precisamente esta verdad que estábamos comentando en el bloque anterior, de cómo se origina el hombre. Y ya esta idea, a mi parecer, creo que ya se deja de perseguir hasta el Renacimiento, la Ilustración, ya cuando entra Darwin con la teoría de la evolución. Creo que hasta allí filosóficamente como que se para ese problema, ¿no?, antropológico. Sí, bueno, ya en la época clásica, ¿no? Los pensadores clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, voltean la mirada un poquito a la comprensión del hombre, ¿no? Que ya es una época estrictamente antropológica. En el caso de los pensadores presocráticos, el tema del hombre no es algo estrictamente problemático. No es que no les interese hablar del hombre como tal, pero el hombre es parte de la naturaleza. A la hora de que nosotros comprendemos las dinámicas internas y la forma en que empieza a funcionar la naturaleza, entendemos de manera natural también al hombre. Entonces, en los pensadores presocráticos no hay una preocupación, que bueno, creo yo que esto es algo que deberíamos de rescatar en nuestra época, ¿no? El hecho de que hemos excluido la comprensión del hombre completamente distanciada de la comprensión de lo natural. Sí, y prácticamente en este sentido, como ya bien lo señalabas, por eso el hombre se va a sentir conectado con la naturaleza, porque va a participar de la misma alma que tiene la misma naturaleza, ¿no? En este sentido de que si el fuego es el alma de la naturaleza, pues también la comparte con el hombre, ¿no?
Exactamente, tanto el fuego como que esto lo vamos a encontrar presente en diferentes discusiones, ¿no? Quienes argumentan de manera definitiva que tratando de encuadrar a Heráclito con el resto de los presocráticos vinculan a su arjé al principio como el fuego. Otros argumentan que no, que el verdadero arjé, el verdadero principio del cosmos y por tanto del hombre es el logos, el pensamiento, el discurso, la inteligencia. Y entonces es aquí donde podemos empezar a rascarle y sobreinterpretar un poquito o darle o querer centrarnos un poquito en la interpretación antropológica de Heráclito. Así como el universo se maneja con una especie de inteligencia que permite armonizar los elementos contrarios, como comentábamos hace rato, Heráclito dentro de su cosmovisión identifica que la realidad está en una lucha constante de opuestos, el frío y el calor, el día y la noche, el oscuro y lo iluminado, pero se llega a cuestionar, ¿por qué si es una lucha constante entre dos elementos que son opuestos, no hay uno que impere sobre el otro o que la luz aniquile por completo a la oscuridad o el día por completo a la noche? Y es donde llega a dar cuenta de una especie de fuerza ordenadora que permite mantener esta armonía entre los diferentes elementos. Porque va a decir en uno de sus fragmentos, la guerra es el padre de todas las cosas, ¿no? Esta misma fuerza ordenadora, esta misma inteligencia creadora, armonizadora, está presente en el hombre por ser parte de la naturaleza. Y en algún momento ya empieza a asomar Heráclito este famoso concepto de la psique, ¿no? Este espíritu, esta alma que permite de una u otra forma animar al sujeto. Exactamente, y es aquí cuando podemos inferir, volvemos a lo mismo, por la escritura que nos deja esta libre interpretación, que Heráclito ya está contemplando precisamente otro principio que es el movimiento, ¿verdad? Como esta manifestación del alma, de esta psique, como manifestación de la naturaleza misma, que se da cuenta que este fuego a lo mejor pues sí es una parte importante de este principio, pero que hay otra cosa más, ¿verdad? Otra cosa interna que mueve a este fuego, y esa cosa interna que mueve al fuego y que mueve a toda la naturaleza, vemos que se puede hablar entonces de esta alma, ¿no? De la cual participa el hombre y la misma naturaleza, ¿no? Sí, de este logos, ¿no? Que resulta ser no una palabra polisémica, lo que le sigue. Si nosotros nos encontramos por ahí en un texto griego la palabra logos, hay que ponerse a temblar un ratito, ¿no? Porque así como puede significar palabra, puede significar verbo, puede significar discurso, ciencia, el desarrollo de pensamiento, porque lo que está tratando de entender no es tanto un concepto en sí mismo, sino una idea bastante global que tiene que ver con la posibilidad de expresar pensamiento, de ordenar, de crear. Y que es en esta facultad de crear un discurso, de crear un pensamiento, de desarrollar conceptos, en que nos podemos parecer un poquito y podemos manifestar esta inteligencia natural que está presente en la naturaleza. Donde podemos también inferir en este sentido, en esta comprensión de que el hombre pues tiene esta alma, participa del mismo principio constitutivo de la naturaleza, y vemos que en el hombre está este logos, este pensamiento, esta razón, esta palabra, discurso. Para Heráclito, lo que podemos inferir con esto es que también a sus conciudadanos les está diciendo, así como que en cachetadas guajoloteras, ¿no? Así como que despierten para que contemplen la verdad que la misma naturaleza nos ofrece, y podemos hablar allí de este conocimiento del hombre, que de darse cuenta el primero, pues oye, estoy aquí, ¿no? Estoy existiendo dentro de esta misma naturaleza. Sí, claro, bueno, dice que el conocimiento está ahí, el logos, esta inteligencia que está presente en la naturaleza está ahí de manera evidente hasta cierto punto, porque también nos dice que se esconde, ¿no? Se goza en esconderse, nos dice Heráclito. Sin embargo, parte de esta actitud pedante,
básicamente es algo bastante interesante que la filosofía. En el resto de las disciplinas a lo mejor se conocen los teoremas, se conocen las teorías, las hipótesis, pero no siempre se tiene un conocimiento propiamente del contexto del autor. En filosofía, cuando hablamos de la historia del pensamiento, estamos hablando de la historia de los filósofos, porque el temperamento, las vivencias, las características hablan mucho de la forma en que pensamos. Entonces, también esto tiene que ver con el pensamiento heraclíteo, porque a pesar de que dice, ahí está el conocimiento abierto a todos los hombres no lo van a escuchar jamás, porque son ciegos y duermen estando despiertos, que es parte de esta actitud pedante en el momento en que dice Heráclito, ahí está, pero no lo van a conocer. Y logra dar a entender que va a ser el resto de la gran mayoría de la población que no son capaces de discernir lo que está pasando frente a ellos. Exactamente, en este aspecto en otras palabras podríamos decirlo también pues no desarrollan el pensamiento, no desarrollan su razón y por lo tanto pues hacen las cosas como decimos coloquialmente, ¿no? Como la borregada, ¿no? Todos van para un lado, y tú sin pensar, sin reflexionar, pues obviamente que también lo sigues, ¿no? Y Heráclito en esta actitud pedante que mencionabas, pues se va a sentir como ese privilegiado, inclusive ya lo hemos referido, va a considerarse como una divinidad, ¿no? de este conocimiento. Sí, de hecho es tanta esta característica muy propia de su personalidad que hay un momento en el que él decide aislarse completamente de la población. Él se vuelve ermitaño dentro de la ciudad de Éfeso y se va a vivir a las afueras, pues digamos a la región, a la zona del templo de Artemis. Donde pues él vive de manera aislada, jugando con los niños, porque la idea del niño como este sujetito creador, sí. Le suele llamar mucho la atención, ¿no? Esta cuestión del azar, del movimiento, argumenta, ¿no? Que algo que se va a repetir posteriormente en la historia del pensamiento, algo así como los dioses son como niños jugando a los dados. Exactamente. Bueno, estimados amigos, los seguimos invitando a que se queden en su programa Filosofando. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. Hola, ¿cómo están? Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buena Canal Foro CX. Marca la diferencia. Vidas peluditas. Historias de rescate. Protección y adopción. Sábados a las 6 p.m. Canal Foro CX. Marca la diferencia. El devenir en Heráclito. Bueno amigos, y ya estamos de regreso en este último temita del devenir en Heráclito, y nada más para cerrar un poquito la idea del bloque anterior en Heráclito. Nos quedamos con un poquito de ganas, ¿verdad? Vamos a dar lectura a una cita, ¿verdad? de Heráclito. Sí, bueno, recapitulando también un poquito para contextualizar, el caso de Heráclito, como del resto de los pensadores presocráticos, escriben, pero no se sabe qué escribieron, no se tiene seguridad de que hayan escrito lo que escribieron, ¿no? En el caso de Heráclito, como caso similar al resto de sus contemporáneos o de este grupo de pensadores presocráticos, nos quedan únicamente fragmentos de lo que un libro que se cree que se llamó el Perifiseón.
algo sobre la naturaleza, que es un nombre que le han puesto a todos los textos de los presocráticos, ¿no? Es un texto conformado por 150 fragmentos, pero de los cuales auténticos se estima que fueron aproximadamente entre 108. El devenir en Heráclito. Y de hecho el primer fragmento, que en cuanto al acomodo, les cuesta trabajo ponerse de acuerdo cuál poner primero y cuál poner después, porque el orden de estos fragmentos va a inferir mucho en la forma de su pensamiento. Lo único que se han puesto de acuerdo es cuál es el primero, y que tiene que ver con esto que comentábamos, ¿no? No obstante de que esta razón es siempre verdadera, sin embargo los hombres son incapaces de comprenderla cuando la oyen por primera vez, aún después de haberla oído en alguna forma, porque a pesar de que todas las cosas están sometidas al devenir de acuerdo a esta razón, parece como si los hombres no tuvieran de ello ninguna experiencia. Es parte de esta actitud arrogante, pedante que tenía Heráclito al respecto de sus contemporáneos. Exactamente, y bueno, allí vemos que aparece esta palabrita del devenir, ¿verdad? En este cambio constante que va a estar muy marcado en Heráclito del ser, ¿no? Aunque no se ve, ya dijimos así muy marcadamente el no ser y el ser, pero sí vemos que hay un movimiento constante, inclusive en uno de sus apotegmas muy famoso, que a lo mejor todos no saben cuál es el origen o de dónde salió, ¿verdad? Pero con Heráclito podemos encontrarlo dentro de sus apotegmas. Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, precisamente porque todo va fluyendo, el agua, los costados del río, la superficie del río, pues va en esta constante transformación, ¿no? Inclusive la persona quien se baña, pues ya sale limpia y regresa, pero ya con otra especie el devenir suciedad, ¿no? en Heráclito. Entonces vemos que este devenir, pues es este cambio constante, ¿no? Que vemos en Heráclito. Sí, bueno, básicamente es una de las expresiones y de las ideas que están más claras en el pensamiento de Heráclito, o por lo menos de lo que creemos que fue el pensamiento de Heráclito, porque habíamos comentado desde el principio, cuando hablamos de estos pilares del pensamiento de Heráclito, que era uno de los ejes centrales de su pensamiento. Sin embargo, no es él el que le da el auge tan importante que le damos nosotros. Realmente a nosotros nos llega a través de un énfasis que hace uno de sus más fieles seguidores, ¿no? De sus más fieles alumnos, que fue el caso de Crátilo, ¿no? Y que esto también le causó muchos problemas en la historia del pensamiento Heráclito, porque Platón, en el texto de Heráclito del lenguaje, llega a mencionar: Heráclito en algún lado propuso que nadie se puede bañar 2 veces con la misma agua. También de alguna forma esta situación entre contrarios, al mismo Aristóteles no le cuadraba mucho el pensamiento de Heráclito porque consideraba que rompía el principio de no contradicción, pero bueno, en términos generales eso hizo que se perdiera un poquito en la filosofía hasta que fue rescatado en la modernidad. Tenemos pensadores modernos y contemporáneos que son profundamente heraclíteos. Pero volviendo un poquito a la frase que mencionas, viene también aquí en uno de sus fragmentos. Es el fragmento 12, según este editorial de Folio, que diversas aguas fluyen para los que se bañan en los mismos ríos y también las almas se evaporan de las aguas. Básicamente, de las interpretaciones que podemos rescatar de esto, es la idea de este constante cambio y de este constante fluir. Nos podemos poner a platicar un buen rato sobre las interpretaciones que da este fragmento. En términos generales, esta situación de un cambio constante, de un devenir constante, de este movimiento similar al de las aguas que tiene la realidad, impediría que nosotros como sujetos nos sumergiéramos 2 veces en el mismo río. ¿Cuál es la explicación que se da al respecto? El agua está fluyendo. Cuando yo me meto la primera vez, esa agua original en la que yo me había metido se esfumó. Sí, ya a la hora que yo me vuelvo a meter, aunque tenga el mismo nombre el río, ya no son las mismas aguas. A mis alumnos les hago esta aclaración, que lo que querría decir, a lo mejor más bien Heráclito, para que lo entendamos mejor nosotros, es que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río con las mismas aguas, ¿no? Exacto. Sí, para que quede un poquito más claro en esta posible interpretación de lo que quiso decir Heráclito. Y también en este devenir constante, pues se deja ver entredicho también algo que ya han señalado sus contemporáneos, que viene siendo el movimiento, ¿verdad? Vemos que aquí ya surgen pues estas primeras ideas del movimiento,
Y como habíamos hecho referencia en el bloque anterior, todo lo que tiene o se mueve, pues vemos que es como el principio de que tiene un alma, ¿no? De que tiene esta psique. Efectivamente, y fortaleciendo un poquito las ideas que habíamos enfatizado, este mismo movimiento que permite ser cuantificado, permite ser de alguna forma percibido, va a dar fundamento a este proceso de que el movimiento es generado por algo, y ese algo, ese motor, no vamos a utilizar el motor para no meternos en problemas con otros autores, pero este principio de movimiento está guiado por una razón que está manejando absolutamente todo, el logos. Exactamente, y que solamente este devenir se va a entender por este pensamiento, por este desarrollo de la razón, que no va a ser fácil, volvemos otra vez a lo mismo con Heráclito, que no va a ser fácil entenderlo, porque solamente este movimiento, este movimiento pues va a ser captado, volvemos a insistir, por aquel que ha desarrollado la razón. Sí, porque solo se puede percibir mediante la razón. Heráclito es una especie, yo creo que podríamos atribuirle este inicio de la desconfianza en los sentidos que vamos a encontrar posteriormente en Platón y después en Descartes, porque llega, como lo habíamos comentado, llega él a identificar que este movimiento natural, intrínseco, escondido en la naturaleza, es algo a lo que llegamos única y exclusivamente a través de la reflexión y de la comprensión de logos. Los sentidos por sí mismos, podemos encontrar algunas evidencias de movimiento, sí, pero en la generalidad la naturaleza permanece más o menos inmóvil. En este aspecto, ¿verdad?, de esta alma que pues la van a considerar también inmóvil, pero que es creadora de las cosas, ¿no? Ya en pensamientos pues obviamente posteriores. Bueno, Fer, y para terminar, esta filosofía de Heráclito en nuestra vida práctica, ¿cómo la podemos entender? Bueno, primeramente habíamos rescatado una idea previa, ¿no? Es decir, la idea de recuperar un poquito el pensamiento presocrático en el sentido de esta distancia que hemos encontrado, que hemos ido marcando del hombre con la naturaleza, nos ha traído muchos problemas en la actualidad, en la época contemporánea, ¿no? Básicamente muchos de los problemas de carácter ecológico, incluso social, ¿no?, en los que nos vamos encontrando. Entonces, podríamos rescatar esa idea. Y algo que hemos mencionado un poco, aunque nos falta de repente un poquito de tiempo para profundizar, sí, es en la idea de considerar los elementos contrarios como parte de un todo, ¿no? Esto que Heidegger nos identifica como aquellos elementos que unidos tienden a separarse y también a la inversa. Es decir, la idea de permitir convivir los elementos contrarios. No existe la felicidad si no es por la tristeza. La misma luz no tiene sentido si no es por la oscuridad y viceversa. Estos opuestos que vamos encontrando nosotros en la cotidianidad, que los vemos como elementos completamente distantes, son elementos que se incluyen y se necesitan mutuamente, ¿no? Y es una de las enseñanzas fundamentales que nos puede dejar el pensamiento heraclíteo. Ok, y esto pues prácticamente lo vivimos pues todo el día, bueno, más bien toda nuestra vida, ¿verdad? En este sentido de entender el uno sin lo otro, ¿verdad? No entendemos, como bien señalas, la luz si no hay la oscuridad, y no podemos entender la oscuridad si no está la luz, en este sentido del descubrir precisamente lo que mencionábamos, el movimiento de este constante devenir y de este fuego que prácticamente en esta metáfora pues nos va revelando lo que existe en el mundo. Bueno, mi estimado Fer, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a este programa. Esperamos contar con más visitas, ¿verdad? Decimos coloquialmente que no sea la única ni la última vez, sino esperamos verte en otros programas más. Muchas gracias a ti, Jorge, por la invitación. Pues encantado de estar aquí y pues encantados también de que nos consideres en alguna otra ocasión. Bueno, y pues antes de despedirnos, vamos a mandar algunos saluditos a Lourdes Trujillo Flores, que te manda a saludar, mi estimado Fer. Gracias. A Mauro González, Humberto Maldonado y Gabriel Díez Marina, ¿verdad? También le mandamos
saludos. Gracias, un saludo a todos. Pues, estimados amigos, muchísimas gracias, Fer, de nueva cuenta. Gracias a ti. Un gusto contar con tu presencia. Bueno, estimados amigos, pues no se les olvide que la próxima semana usted y yo tenemos una cita en una emisión más de su programa Filosofando aquí por Canal Foro CX. Nos vemos en el próximo programa.